Hola alumnitos y amigos de YouTube. En la clase de hoy vamos a ver un par de funciones que van a aplicar conceptos que vimos en videos anteriores, en funciones anteriores. Así que es de suma importancia que si no vieron los videos anteriores, vayan al canal, vayan a la lista de reproducción, miren los videos, hagan las prácticas para poder aprovechar y disfrutar de esta nueva clase. Las funciones son sumar.si y contar.si. Nos van a agregar mucha potencia y flexibilidad a nuestras planillas para nuestros trabajos. Así que vayamos a ver cómo utilizarlas. Bueno, en la clase de hoy vamos a trabajar con el siguiente ejemplo. Al principio vamos a hacer un repaso muy rápido de cosas que ya vimos antes, para lo cual sería aconsejable de que vean los videos anteriores. Tenemos la siguiente situación, tengo mis clientes, la localidad a la cual pertenecen, el saldo que me adeudan y bueno, algunas columnas que vamos a ir completando. Primero la situación. Yo voy a clasificar a mis clientes en categoría A y B, morosos y normales, buenos y malos, como yo quiera. Como recuerdan, cuando tenemos distintas salidas o distintos resultados posibles, es muy probable que tengamos que utilizar la función si. Así que arranquemos, igual si. Si el saldo de cliente, que está en D5, es mayor o igual que un valor que yo me planteo como límite para clasificar mis clientes, que está en la celda E3, yo voy a clasificar mis clientes entre categoría A y categoría B. Ustedes pueden hacer la clasificación que ustedes quieran. Recuerden la función si. 3 argumentos, una pregunta, qué hacer si esa pregunta es verdadera y qué hacer si esa pregunta es falsa. Bien, para que esta fórmula me sirva para todos los clientes y poder arrastrarla, el tema de la primera clase, que era referencias relativas y absolutas, voy a plantear la celda de límite como una referencia absoluta y después voy a arrastrar para todos los demás clientes. Esto me va a permitir clasificar a los clientes y si cambia su saldo o cambio el límite por el cual pasan de una categoría a la otra, se me actualiza la situación de cada uno. Bien. A continuación voy a calcular si correspondiera una cierta tasa de interés. Dependiendo de si el cliente es categoría B, le voy a aplicar una tasa de interés que figura en la celda F3. A diferencia de los ejemplos anteriores, para que quede en los videos y lo tengan en cuenta, yo acá en la tasa coloqué 15, que representa un 15%, pero no coloqué 15%. Vamos a ver cómo queda la fórmula, porque fue una de las preguntas que me hicieron, cómo queda la fórmula si yo coloco 15 y no coloco 15%. Bien, entonces, de vuelta, como los clientes a no todos se le va a aplicar el mismo criterio, yo voy a ver si la situación del cliente es igual a categoría B, son los clientes que más me deben, le voy a aplicar sobre su saldo un interés del 15%. ¿Qué pasa? Si yo coloco la fórmula así de 5 por F3, me va a multiplicar su saldo por 15, con lo cual me daría un interés altísimo. Yo además, como figura 15 y no 15% en la celda, voy a tener que dividir por 100. Bien, entonces, si mi cliente es categoría B, sobre su saldo voy a calcular un 15%. De vuelta, ya todos saben que el F3 lo voy a tener que colocar como referencia absoluta
para el cálculo, para poder arrastrar la fórmula para calcular para los demás clientes. En caso de que no sea categoría B, el interés será 0. Acá podría colocar el mensaje vacío, comillas, comillas, pero como lo hablamos en el video anterior, si yo después quiero utilizar esta celda para una operación matemática, conviene que figure el valor 0. El primer cliente tiene un interés de 0 porque es un cliente con situación A. Arrastro para los demás clientes. Voy a cambiar el formato para que se vea más lindo. Formato de las celdas. Voy a decir que es un número con 2 decimales. Bien. Acá tengo el interés que le corresponde a cada uno. ¿Cuánto le tengo que cobrar? Y bueno, le voy a tener que cobrar a cada cliente su saldo más el interés. Acá puedo utilizar la función suma si quisiera, pero uno siempre tiene que pensar, si tengo que sumar dos celdas, lo más práctico es escribir D5 más F5 y no escribir igual suma de la celda D5, punto y coma, F5. Sería escribir mucho más para hacer exactamente lo mismo. Tengo cuánto le tengo que cobrar a este cliente. Arrastro para todos los demás. Para los que controlan con los resultados, por las dudas, yo acá en realidad ese es el número que estoy mostrando. Están generados aleatoriamente, así que voy a mostrar con 2 decimales, si no después no le va a coincidir. Me van a decir, acá figura 1098 y le cobro 0 y le tengo que cobrar 1098,85. Es porque en realidad estos números tenían decimales. Bien. Si quiero calcular el total a cobrar para todos los clientes, igual suma de todas las celdas, desde acá hasta acá, de todos los clientes, Enter. Perfecto. Hasta acá aplicamos funciones básicas, referencia absoluta y relativa, función sí, cálculos de porcentaje, distintas cosas que estuvimos viendo en los videos anteriores. Si algo de lo que hice rápidamente no se entendió, recomiendo ir a ver los videos anteriores. Bien, hasta acá la parte de repaso del ejemplo. Yo podría hacerlo más complejo con las cosas que vimos hasta ahora. La idea ahora es hacer una mezcla o aprovechar una especie de mezcla que hay entre las funciones básicas, contar, suma y promedio, y la función sí. Excel permite, dentro de un conjunto de funciones llamadas estadísticas, el uso de unas funciones que se llaman contar.sí, sumar.sí, promedio.sí. Hasta acá, cuando yo usaba la función contar o la función suma o la función promedio, me calculaba el promedio de todo un conjunto de valores. Por ejemplo, acá yo usé la suma para que me sume todos los valores. Si yo quisiera contar todo un conjunto de elementos, me contaría todas las celdas vacías, no vacías, dependiendo del contar que utilice. Lo mismo para la función promedio. Pero ¿qué pasa si yo quisiera contar, sumar o promediar algunos elementos y otros no? Entonces ahí surge la necesidad de estas tres funciones que vamos a ver hoy. Supongamos lo siguiente. Supongamos que yo quiero saber cuántos clientes en categoría B tengo. Yo, para saber cuántos morosos tengo, supongamos que quiero calcular un porcentaje de la gente que me debe mucho respecto del total de clientes, o quiero armar una lista para darle a mi cobrador y decirle, bueno, mirad, hoy vas a visitar estos 10 clientes que son los que me deben mucho. Bueno, vamos a ver cómo podemos hacer eso. Si yo le digo contar los saldos o los intereses o los a cobrar, me va a decir 2, 4, 6, 7 porque tengo 7 clientes. Pero ahora bien, supongamos que yo quiero contar los clientes en situación B. Clientes tipo B. Tipo B. Voy a utilizar una función que se llama contar.sí. Contar.sí. La van a poder buscar dentro de
el conjunto de funciones estadísticas si entran por el asistente de funciones. A mí normalmente cuando las explico me gusta explicarla escribiéndola. Contar.si. Contar.si tiene dos argumentos. Primero, el rango donde están las cosas que yo quiero contar. Yo voy a contar en la columna de situación de mis clientes, o sea, de E5 a E11. Punto y coma. Ese es el primer argumento. El segundo argumento es qué cosas quiero contar. En este caso, como es un texto, yo voy a decir que me cuente los que tienen la letra B. Entonces, estoy diciendo que me cuente de E5 a E11 en cuántas celdas aparece la letra B. Le doy Enter y me dice 3. Porque yo tengo 3 clientes categoría B. Desde ya, esta función trabaja con el mismo concepto de todas las funciones en la planilla electrónica. Yo tengo este cliente que es tipo A, lo voy a hacer que me deba más plata para que pase a categoría B. Y el contar clientes tipo B me va a decir 4 porque apareció un nuevo cliente tipo B. Vuelvo a la función. Entonces, una posibilidad es esta. Es decir, bueno, contame los clientes que son B. Y especifico el valor que yo quiero que me cuente. Desde ya, este valor es un valor fijo. Es como si yo usara el 15 dentro de mi fórmula del cálculo de intereses. ¿Qué sucede? Si yo después cambio el 15, los intereses no se modificarían. Esta fórmula que acabo de escribir acá solamente me sirve para contar clientes tipo B. Si yo quisiera contar clientes tipo A, tendría que modificar la fórmula y cambiar la B por una A. Entonces, vamos a hacer que sea un poco más general nuestra fórmula. Voy a insertar una columna acá y de paso les muestro dos formas que yo utilizo para esto. Supongamos que yo acá coloco categoría, acá voy a colocar cantidad, la fórmula dejo como está. Primero vamos a ver una forma que yo la llamo tipo consulta. Yo voy a escribir acá, bueno, yo quiero contar los clientes tipo B. Voy a escribir una B acá en la categoría. Entonces, yo en lugar de colocar en mi fórmula, quiero que me cuente los clientes del tipo B, en lugar de la B fija, voy a colocar una referencia a la celda donde escribí la B, I5. Entonces, le estoy diciendo, contame los clientes que en E5 a E11 digan lo que esté escrito en la celda I5, que ahora tengo una B. O sea, debería ser lo mismo, debería decirme 4. ¿Qué diferencia tiene esto? Que ahora yo puedo cambiar mi categoría y poner A. Enter. Y me dice 3. Yo podría colocar C. Y me dice 0, porque no tengo ningún cliente categoría C dentro del rango que yo especifiqué para que me cuente. Entonces, esto podría ser una forma de consulta. Donde yo escribo en esta celda I5 lo que yo quiero que me cuente. Otra posibilidad es yo armar tipo una tabla, colocar A, B, C o las categorías que yo tenga y modificar mi fórmula. No la voy a modificar. Me dice contar de E5 a E11 lo que diga I5. Enter. ¿Qué pasa si yo arrastro esta fórmula? Ahora le estoy diciendo que me cuente lo que dice E6, que es B. Que cuente lo que me dice I7, que es C. En este momento, esto funcionó de casualidad. ¿Qué es lo que está mal? Cuando yo hago doble clic para que me haga la auditoría, me dice, estoy usando esta celda I5 y estoy usando todas estas celdas, que son las que yo puse en la fórmula original. Voy a hacer doble clic en la fórmula de abajo para ver qué pasó. Estoy usando I6, está bien porque yo quiero contar las categorías B, pero estoy usando esta celda y fíjense que se desplazó todo un lugar hacia abajo. Y si lo hago con la categoría C, también se desplazó todo un lugar hacia abajo.
entonces no está respetando el rango donde yo quiero que cuente. Y acá surge algo que las referencias absolutas y relativas también se aplican a rangos, no solamente a una celda única. Entonces, en este caso el I5 yo quiero que sea relativo, para que me vaya contando los que son categoría A, los que son categoría B, los que son categoría C. Pero el rango E5 y E11, que es donde están las situaciones de mis clientes, yo no quiero que cambie, entonces los tengo que fijar. Pesos E, pesos 5, pesos E, pesos 11. Tengan en cuenta, siempre por ahí no se ve en los videos muy claro, que cuando yo coloco un rango coloco 2 puntos. Es desde acá hasta allá. Porque vi en unos ejercicios que me entregaron que colocan punto y coma. Si yo coloco punto y coma entre estas dos celdas, estoy aplicando a las dos celdas solamente, no a todas las que se encuentran dentro. Le doy Enter, me dice que son 3, arrastro para todos los demás, me obtiene la categoría para cada una de las tablas. Esto sería otra forma de utilizar la función contar sí, no en modo consulta donde yo escribo, sino yo listando todas las categorías o formas que quiero contar y al lado armando una tabla que me cuente todo. Por ejemplo, voy a pasar a moroso a este primer cliente. Me dice que ahora tengo 2, tengo 5 y ninguno es C. Si yo quiero probar, puedo poner una C acá. Y se van a acomodar todo. Desapareció un B y pasó a ser un C. Voy a deshacer. Así se mantiene la fórmula que había puesto. Bien. El contar puntos sí, estos dos argumentos. Quiero que me cuente dentro de un cierto rango los que cumplen cierto valor. Ese valor puede ser un valor fijo colocado en la fórmula, entre comillas, o puede ser el valor contenido en una celda. Perfecto. Vamos a probar otra cosa. Supongamos que yo quiero contar la cantidad de clientes que tengo en una cierta localidad. Vamos a cambiar acá localidad. Voy a borrar estos dos. Voy a hacer modo consulta. O sea, voy a escribir acá Santa Fe. Le doy Enter y me dice 0. Yo quería que me cuente los clientes de la localidad Santa Fe y me dice 0. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué está mal en mi fórmula? Y que mi fórmula estaba pensada para contar las situaciones. O sea, el rango de criterio era la columna de situación. Yo ahora voy a tener que cambiarlo a la columna C, que es donde están las localidades donde pertenecen los clientes. Ahora sí me dice 3 de Santa Fe. Y si quiero saber de Esperanza cuántos son, me dice 0. Escribí mal Esperanza o algo por el estilo. Bien, me dice 0 y tengo un cliente de Esperanza. ¿Qué fue lo que pasó? Que por más que yo me dé cuenta que tengo un cliente de Esperanza y acá coloqué Esperanza, la computadora compara exactamente igual. Exactamente igual. Y pasó que yo acá escribí Esperanza y no Esperanza. Por eso no lo encuentra. Si yo modifico y agrego la S, apareció el cliente de Esperanza. Acá hay un error muy común que se comete y es muy difícil de descubrir. En este caso era fácil porque era una letra entera que desaparecía. Uno cuando viene escribiendo pasa lo siguiente. A veces uno escribe y coloca un espacio en blanco después de la palabra. Uno lo hace automáticamente, porque uno sabe cuando termina una palabra un espacio en blanco. Por ejemplo, yo acá escribí Paraná y espacio en blanco. Eso no se ve reflejado en la celda, no se nota. Y si yo pongo Paraná, acá en mi consulta, me dice que tengo 2 clientes de Paraná, cuando si yo reviso mi lista tengo 3 clientes de Paraná. ¿Por qué? Porque acá yo me estoy diciéndole que me cuente los clientes que son de Paraná, y acá tengo 2 que son de Paraná y otro que es de Paraná espacio. Y eso lo considera que son distintas palabras.
Entonces, la única forma de revisar o darse cuenta de eso es, si hago doble clic en la celda donde dice Paraná espacio, ahí se nota el espacio. Si no, no hay forma de darse cuenta. Borro el espacio, le doy Enter y ahí apareció el tercer cliente de Paraná. También es posible que hacer el modo tabla que hicimos hoy. Si yo agrego Santa Fe, Rosario, Esperanza, Galvez y arrastro mi fórmula que ya está hecha con los signos pesos en los rangos, la arrastro para todos, me va diciendo cuántos clientes tengo en cada localidad, ¿sí? Si algún cliente se muda de localidad, por ejemplo un paranaense se muda a Rosario, desaparece de la cuenta de Paraná y aparece en la cuenta de Rosario. Bien. Supongamos que quiero calcular cuánto me deben los clientes de cada localidad. Voy a agregar una columna total. En este momento no me sirve la función suma que habíamos visto dentro del video de funciones básicas, porque la función suma me sumaba todos los valores de un conjunto, de un rango, de un conjunto de celdas. Y yo acá no quiero que me sume todos los valores. Quiero que me sume algunos valores que cumplan con un cierto criterio. Por ejemplo, en esta celda, los que son de Paraná. Entonces, necesito una nueva función, que es muy parecida a la que vimos recién, que era contar las celdas que cumplen con un cierto criterio. Ahora yo quiero que me sume celdas que cumplen con un cierto criterio. La función es sumar.si. Sumar.si. La función sumar.si tiene tres argumentos. Los primeros dos son de criterio. A ver, ¿a quién voy a seleccionar? Y es igual a la función contar.si que vimos hoy. Yo quiero sumar el saldo de los clientes que son de Paraná. Entonces primero voy a tener que elegir de todos los clientes a cuáles. Esperen que acá me faltó el igual. Yo de todos estos clientes quiero elegir a cuáles van a participar en la suma. De C5 a C11 son los que me van a decidir a quién voy a sumar y a quién no. ¿Cuál va a ser el criterio? Bueno, en este caso, Paraná. O la celda que me dice Paraná. Y el tercer argumento es, para esos clientes, para esas celdas, para esas facturas, ¿qué columna quiero sumar? Porque yo puedo tener muchas columnas, muchas columnas numéricas, y la función sumar.si no sabría cuál quiero sumar de todas esas o por qué la quiero sumar. Entonces yo le voy a aclarar que para los clientes que de C5 a C11, o sea su localidad, sea igual a lo que diga esta celda que dice Paraná, me sume la columna a cobrar. Entonces ahí surgen los tres argumentos. Los dos primeros para decidir quiénes participan de esta suma. Y el tercero para decir qué columna o qué conjunto de celdas voy a sumar para esos clientes. Cierro el argumento y me dice que en Paraná tengo dos clientes que me deben 7.466. Voy a controlar. En Paraná tengo dos clientes que uno me debe 3.700 y el otro 3.700, o sea que 7.400. Excel lo hizo bastante bien. Ahora yo podría utilizar este sumar.si en modo consulta, o sea, yo podría cambiar el valor de esta celda y que me vaya diciendo la cantidad de clientes o el total, o lo podría usar en modo tabla, que me calcule la cantidad de clientes y la deuda total para esos clientes de cada ciudad. Recuerden que para eso tengo que fijar lo que necesito fijar para que al arrastrar la fórmula no se me desarreglen las referencias.
En este caso tengo que fijar las celdas de las ciudades y las celdas del total a cobrar. Arrastro para los demás y me va diciendo por ciudad cuánto tengo que cobrar. Yo, si aquí hiciera un total y sumara todos estos valores y los astros se alinean, debería decir exactamente lo mismo que tengo en el total. Nada más en este otro total. Nada más que aquí está separado por cliente y aquí lo tengo separado por ciudad. Bien. Todo lo que dijimos respecto a contar puntos i se aplica a sumar puntos i. Nada más que tenemos un tercer argumento que dice que quiero sumar para las celdas que cumplan con el criterio de los dos primeros argumentos. Bien. Vamos a complicarlo un poquito más. Vamos a ver el criterio a tener en cuenta, cómo podemos trabajar. Voy a borrar esto que hice. Veamos. Vamos a poner consulta. Cantidad. Supongamos que yo quiero saber cuántos clientes me deben más de 1.000 pesos. Más de 1.000 pesos. Yo con mi tabla anterior podría hacer algo así como, coloco el límite en 1.000 pesos, cosa que me coloque en situación B a los clientes que me deben más de 1.000 pesos, y con la consulta que hacía para consultar los clientes que eran tipo B, ahí tendría la información de los clientes que me deben más de 1.000 pesos. Bien, eso sería aplicar fuerza bruta con lo que ya teníamos y encontrar un resultado. Pero bueno, vamos a usar el contar puntos i un poco más complejo. Contar puntos i igual contar puntos i. ¿Dónde está la información que me dice cuánto me deben? Bueno, en la columna de saldos. Contar puntos i, que me cuente dentro de la columna de saldos, punto y coma, y yo como criterio voy a colocar mayor a 1.000. Lo tengo que colocar como un texto, entre comillas. Entonces, de esa manera yo le digo al contar puntos i que me cuente de 5 a 11 los que sean mayores a 1.000. Enter me dice 6. Yo tengo 7 clientes y uno solo me debe 168 pesos que no lo cuenta. Voy a cambiar a este cliente que me deba 100 pesos nomás. Y ahí me dice que hay 5 clientes que cumplen con ese criterio. Desde ya estoy usando el mayor a 1.000 igual que como utilizaba la B en el contar puntos i original como un valor fijo. Yo podría hacer que esto, en lugar de estar fijo en la celda, en la fórmula, sea parte de una celda. Por ejemplo, supongamos que yo acá voy a decir el criterio. El criterio, y voy a colocar mayor a 1.000. Mayor a 2.000. 1.500. Hoy estoy indeciso. Entonces, yo tengo mi consulta que mi criterio va a ser 1.500. Entonces, en mi fórmula, en lugar de colocar mayor a 1.000, ya se imaginarán lo que voy a hacer. Voy a colocar la celda donde dice el criterio que quiero utilizar. Y me dice, tengo 4 clientes mayores a 1.500. Voy a agregar un cliente más. Me dice, tengo 5 clientes mayores a 1.500. Entonces, si yo quisiera hacer una consulta, podría decirles, bueno, ahora quiero que me conté lo que me deben menos de 1.000 pesos.
me dice que hay un solo cliente menor a 1000 pesos, que es este. Si coloco algún cliente menor a 1000 pesos, ahora me dice que tengo dos clientes menores a 1000 pesos. Entonces yo podría colocar acá lo que yo quiera, menor o igual a 2000 pesos. Me dice 3, porque hay justo uno que tiene 2000 pesos. De esa manera obtengo una mayor flexibilidad a la hora, por ejemplo, de hacer consultas. También podría utilizarlo como tabla y que el criterio apunte como una referencia absoluta a la celda donde está el criterio. Funciona perfectamente. Vamos a hacerlo un poco más complejo. Ustedes vieron o deberían haber visto cómo funciona el formato condicional. El formato condicional, yo podría decir, el valor de la celda es menor, mayor igual, menor igual, a un cierto valor. Bien, vamos a hacer algo parecido. Valor. Yo acá voy a colocar el valor que quiero que sea parte de mi criterio. Y acá quiero colocar el criterio. Por ejemplo, mayor. Ahora me va a dar 0 porque por supuesto está todo mal. Yo quiero que me cuente los clientes cuyo saldo sea mayor a 1500. ¿Qué sucede? El criterio es un solo texto. El criterio en la fórmula del contar.si es un solo texto y acá lo tengo separado en dos celdas. Entonces tendría que decirle a la función contar.si armame una frase con esas dos celdas. Entonces ya no es K5, ya no es solamente K5 y ya no es solamente L5, sino que es la unión de las dos celdas. Para eso existe una función o un carácter o un operador que se llama concatenar, que es la tecla ampersand. ¿Qué estoy diciendo? Armame un texto que esté formado por esta celda y esta celda. Entonces, si ustedes se imaginan cómo lo ve Excel a esto, dice, bueno, contame los que en el saldo, desde 5 a de 11, digan mayor a 1500. Esto me une los textos de las dos celdas. Me dice 5, porque tengo 5 clientes mayor a 1500 pesos. Si yo cambiara esto, puedo cambiar el valor, 2100, entonces me va a contar los clientes que son mayores a 2100. Pero ahora también puedo cambiar el criterio. Yo ahora le puedo decir menor. Y me dice 3. Puedo decirle menor a 1000. Me dice 2. Podría preguntar que sea igual a 2000. Perdón. Que sea igual a 2000. Y me dice que hay un cliente igual a 2000 pesos de saldo. Desde ya yo lo estoy aplicando con el saldo, pero podría aplicarlo con cualquier otra columna, con cualquier otro criterio, para determinar cómo yo quiero contar. También es posible utilizar lo que se llama wildcard o caracteres especiales a la hora de contar. Supongamos que yo quiero saber los clientes, la cantidad de clientes que son de Santo Tomé. Cantidad de clientes que son de Santo Tomé. Bueno, vamos a contar.si. Marco las localidades. Y coloco, lo puedo hacer en una celda o acá en la fórmula, Santo Tomé. Estoy escribiendo mal a propósito o bien a propósito. Me faltó unas comillas. Enter.
Me dice 0. No tengo ningún cliente de Santo Tomé. Vamos a hacer algunos clientes de Santo Tomé. Imagínense que esto puede ser una base de datos, que es una base de datos no muy bien hecha, que es cargado por distintos empleados de nuestro negocio. Y uno pone Santoto, otro pone Santo Tomé, otro pone Santo Tomé, todo junto. Sigue diciendo, bueno, acá escribí mal, falta una N. Me dice que hay uno solo. ¿Por qué hay uno solo? Porque es el que coincide con cómo yo escribí Santo Tomé acá en la fórmula. El de Santoto, el de Santo Tomé y las formas que se le ocurran que puedo escribir Santo Tomé no están siendo contados porque no coinciden. Entonces existen desde tiempos inmemoriales, desde el DOS, dos caracteres que se llaman wildcard o comodines, que son el asterisco y el signo de interrogación. Yo podría en mi consulta, en lugar de preguntar por Santo Tomé en forma exacta, decirle, contame, mostrame, sumame las ciudades que empiecen con S y que a continuación tengan cualquier carácter. Eso significa el asterisco. Que arranquen con S y que después tengan cualquier cosa. Le doy Enter y me dice 6. Si yo controlo, de Santo Tomé solamente hay 3. Pero me está contando los de Santa Fe también. ¿Por qué? Porque Santa Fe también comienzan con S. Entonces yo puedo hacer un poco más específico. Que en lugar de contarme las que empiecen con S, me cuente las que empiezan con Santo. Y después venga cualquier otra cosa. Le doy Enter y me dice 3. Ahí identificó los 3 clientes que son de Santo Tomé. Ahora bien, si hay algún cliente que es de Santo Tomás de Aquino, si existe la localidad, también me lo va a contar, porque empieza con Santo. ¿Qué otro ejemplo? Ese es el asterisco. El asterisco significa cualquier cosa. Cualquier cosa. Si yo lo coloco al principio, a ver si yo hiciera lo siguiente. Asterisco E. ¿Qué me buscaría? ¿Qué me mostraría? Dejo esto como duda. También puede pasar, supongamos que yo estoy buscando mis clientes de Esperanza. Me dice 0, porque no me quedó ninguno de Esperanza. Vamos a agregar un cliente de Esperanza. Ahí me dice 1 porque agrego un cliente de Esperanza. Pero bueno, tengo un empleado que me carga a Rodríguez como cliente de Esperanza. Sigue diciéndome 1. ¿Qué sucede? Lo cargó con Esperanza con S. No me lo cuenta, yo no lo encuentro acá porque son 4, 5, 6 clientes, pero imaginen miles de clientes. Entonces yo podría utilizar el wildcard de asterisco, es decir, que me cuente esp y lo que venga después, o podría ser específico y decirle, o yo no acordarme cómo se escribe Esperanza, y decirle, bueno, yo no me acuerdo si Esperanza es con Z, con C, con S. Entonces, en lugar de esa letra, voy a colocar el signo de interrogación. El signo de interrogación me indica que ahí puede ir cualquier letra. El asterisco era muchas letras. La interrogación es una letra. Entonces, yo le estoy diciendo que me cuentes los que empiezan con Esperán. A continuación diga cualquier cosa y una A. Me aparecieron los dos clientes de Esperanza porque está Esperanza con Z y Esperanza con S. Bien. Esto que estoy escribiendo acá también es posible colocarlo en una celda para yo ir modificando cuando necesite para mi consulta. Hay distintas posibilidades más. Estas son las que me parecieron más interesantes a la hora de consultar o de armar una tabla que esté filtrado por ciertos criterios.
Acá es posible colocar un solo criterio. Le dejo a modo de duda o de consulta cómo sería, en lugar de contar.si, si utilizaran otra fórmula, otra función, que es contar.si conjunto. No lo voy a explicar en este video, no lo voy a explicar en ningún video. A lo mejor se los pregunto a ustedes cómo funciona. Contar.si.conjunto. Esta función está disponible en Excel. No sé si está disponible en LibreOffice o OpenOffice. Si alguno lo está usando, es un buen momento para en las preguntas me coloquen diciéndome si funcionan en LibreOffice, OpenOffice, en Sheets de Google Docs o en lo que estén utilizando. Espero que les haya gustado este par de funciones. Son bastante potentes y sobre todo lo que me va a permitir es ir haciendo los trabajos prácticos cada vez más complicados. Nos vemos pronto. A cuidarse. Hola, volví solo para un agregado. Esta semana no me han entregado muchos trabajos prácticos, así que ustedes sabrán qué es lo que le va a pasar. Adiós.